Hola, hola, ¿qué tal vecinos, vecinas? Un agrado estar nuevamente junto a ustedes para llevarla hasta sus hogares, lo mejor que tenemos en talleres acá en nuestra comuna. Bien, pues hoy día nos toca el taller muy esperado por ustedes, muy seguido, no solamente acá en la comuna, en la región, sino también desde diferentes países. Hemos recibido algunas, como algunos comentarios con respecto al trabajo que realiza nuestro profesor. Bien, pues vamos a lo nuestro. Taller de acuarela con ustedes, Edward. Edward Barriga. Bienvenido. Muchas gracias, don Luis. Muchas gracias. Vamos a, lo primero, saludarlos muy cordialmente a todos y cada uno, perdón. Me voy a sacar un poco esto porque bajar porque se me nublan los lentes, como ya pudieron ver, y no veo nada. Muchas gracias nuevamente por acompañar, como siempre, esperando un saludo a los alumnos también, que hay algunos que van a estar en vivo ahí mirando lo que vamos a ejecutar hoy, porque finalmente esto se le transmite a ellos y también para toda la comunidad. Así que muchas gracias también por cada semana que por lo menos a mí me corresponde estar. Veo súper buena aceptación y como dijo el profesor, de repente llegan comentarios desde fuera y eso es muy gratificante y ayuda a que uno también, de cierta forma, le eche más ganas todavía a esto. Bueno, como les comentaba, los alumnos de taller de acuarela, toda la semana nosotros nos reunimos, ya sea virtualmente o mediante videos, o no hemos tenido la oportunidad presencialmente desde el año pasado, pero también salimos de algunas dudas con respecto a lo que son las técnicas y hemos ido avanzando. Ya la fusión de los grupos ya está prácticamente ya compactado, consolidado, porque teníamos un inicial y un intermedio. Ya hemos llegado prácticamente a ser uno solo. Y en ese match hemos estado haciendo las dos últimos videos o las dos últimas en vivo, trabajando en conjunto. Y de hecho realizamos el último módulo que era de paisaje rural. ¿Ya? En esa oportunidad realizamos esta acuarela, que cuál es la particularidad. Ellos ya habían visto ya lo que era profundidad, cómo conformar la obra propiamente tal, con sus líneas, con sus perspectivas, etcétera. Pero lo que estuvimos viendo fueron detalles dentro de las texturas. Y dentro de esto, por ejemplo, qué es la zona de niebla que está aquí atrás. ¿Ya? En la foto original, por ejemplo, había como un rayo de luz que daba aquí en esta parte, esta zona del camino. ¿Ya? El camino que se iba perdiendo en esta niebla de amanecer y obviamente con diferentes capas de árboles hacia atrás. O sea, hay algunos que son de unos matices muy suaves y así a medida que nos vamos acercando hasta llegar al árbol que está más cercano, que es más oscuro. Y exactamente lo mismo pasa, por ejemplo, con las vallas. Y las vallas también son más oscuras y también se van aclarando a medida que se van perdiendo en este bosque. Esto se hace con una textura generalmente entre té y leche, aproximadamente, que en tono blanco. Y se va agregando capa a capa hasta llegar a lo deseado. Pero entre capa y capa hay que ir secando para poder ver finalmente cuál es el efecto terminado, porque una vez que se secan, generalmente la acuarela bajan la tonalidad. También, en parte de eso, por ejemplo, ya con lo que son las texturas, en este cuadro, que si bien no fue parte del taller, pero sí se las mostré un poco para ver lo que eran los efectos, por ejemplo, de las salpicaduras y también esta relación de árboles atrás o información que existe atrás de los jinetes, que también fue parte del paisaje anterior, por ejemplo, para poder lograr hacer las diferentes capas hasta llegar a las capas principales, que son generalmente los puntos focales. Y también tiene parte de estructura, en este caso de veladuras en blanco, ¿ya? Y algunos no tan blancos para poder llegar a esta realidad. Y en una de las clases también hicimos una veladura en color azul, en el mismo azul cielo, que fue este paisaje rural, pero le pusimos una veladura. ¿Para qué? Para dar la sensación también de que hay una pequeña niebla atrás de este cerro, que hace que se vea más lejano y a la vez que existe otra información a relación a la que está más adelante. Ahora, ¿cómo continúa esto? Primero hacer un repaso de lo que son
diferentes las consistencias de la acuarela. Existe la consistencia T, que es una acuarela muy diluida, tal cual cuando tú revuelves el té y se ve una consistencia muy, muy clara, ¿ya? Y los resultados generalmente es este que está acá. Tú lo puedes dejar un poco más claro echándole más agua o lo puedes dejar un poco más oscuro, ¿ya? Y podrías hacer un té de diferentes tonalidades. Muy cerca de lo que es la consistencia leche. La consistencia leche es un poco más de pigmento, menos agua, ¿ya? Y cuando tú la revuelves en tu paleta mezclándola, se revuelve tal cual, así con la consistencia tipo leche. Después está la crema, que es la crema es un poco más espesa, también el color queda un poco más sólido, y ya está la manteca o mantequilla, que el pigmento ahí definitivamente ya es directo del tubo o de la pastilla. Entonces es para darle las diferentes tonalidades. Por ejemplo, un cielo tú lo puedes conformar con té con leche. Con la crema tú puedes hacer a lo mejor algún acercamiento de un edificio, o ya la manteca cuando tú quieres hacer definiciones, por ejemplo, no sé, cuando vayamos a la parte urbana, las ventanas o algunos perfiles que tú quieras destacar. Pero esto generalmente es la tabla de consistencia de la acuarela, la cual tú puedes trabajar. Ya los alumnos ya la saben y la saben aplicar. Ahora, lo que nosotros vamos a pasar inmediatamente va a ser al módulo correspondiente de hecho, es el primer módulo de lo que son las marinas. En el caso de las marinas, vamos a comenzar desde la playa hacia el interior del mar. En la playa encontramos mucha información. Esta información tiene que ver, por ejemplo, como la foto que nosotros teníamos al principio de esta grabación. Una foto que es una playa en la cual hay unos bañistas que están tomando sol en diferente posición, ¿ya? Y también poner un poco, acentuar ahí las sombras, las luces, como están dando en cada uno de ellos, la información que está hacia el lado de atrás, porque esto está en una perspectiva también que hace que tenga profundidad, ¿ya? Hay un cerro atrás, hay casas atrás. A la izquierda está el agua, que tiene más pinta de mar que de lago, porque no se alcanza a divisar más, y una serie de árboles atrás. Y las personas que están más adelante, obviamente, más grandes que las que están más atrás. A pesar de que hay una diferencia, por ejemplo, las personas que están adelante, hay una diferencia en cuanto a espacio-lugar, ¿ya? Como pueden ver, las personas que están sentadas se ven más grandes, pero la línea de la cabeza está prácticamente igual. Así que eso más o menos para conformar. Y aquí el punto focal son los bañistas, básicamente, pero como nosotros, los acuarelistas, o en general las personas que están dedicadas al arte, pueden cambiar las opciones dentro de eso. Por ejemplo, en este caso, yo recuerdo que estas plantas, estos arbustos, estaban en una foto, pero un poco más ampliada, yo las acerqué. ¿Ya? ¿Como para qué? Para un poco contrapesar, porque estaba muy pesado de este lado, y hice unas plantitas acá para que quede un poco más balanceado. En este caso, yo más o menos voy a hacer algunas diferencias con respecto a lo que estábamos viendo en la foto, y ya tengo el croquis hecho para que podamos ir avanzando en la acuarela. Yo voy a trabajar ahora debo trabajar con la tabla muy inclinada, dado a que se tiene que ver hacia la cámara, porque esto generalmente es un poco más abajo. Traje un papel algodón de 300 gramos y voy a trabajar con unas acuarelas, que mis acuarelas traje unas Daniel Smith que son de muy buena calidad, para que pueda también tengan colores más vibrantes para poder proyectar aquí en la cámara. ¿Ya? Y los pinceles, voy a trabajar con diferentes números de pinceles, desde más pequeño a más grande, los más grandes para los lavados o los más extensos, por ejemplo como el cielo, o para la primera capa de la acuarela. Bien, pues vamos a comenzar. Vamos a iniciar el croquis, se los voy a describir. Hay una línea de horizonte y sobre esa línea de horizonte tenemos información atrás de cerros, ¿ya? Unos árboles que vamos a proyectar aquí en esta zona. Voy a hacer una no tan soleada, la verdad, va a tener muy poca sombra, va a ser un día un poco más opaco, no tan claro como el que estábamos viendo hace un rato en la foto, y
aquí un poco de mar, algunas rocas, arena y algunos bañistas que en realidad no voy a hacer tanto, voy a hacer poco, dado que tenemos también poco tiempo para trabajar acá. Y además que vamos a ir secando cada una de ellas. Así que vamos a comenzar. Lo primero es el lavado inicial. Vamos a hidratar un poco la hoja con agua limpia y vamos a comenzar inmediatamente a trabajar con este lavado. Voy a coger un pincel cualquiera y como dijimos vamos a hacer un poco más gris para que los cerros de atrás sean un poco más difuminados y voy a elegir un color un poco más, si bien va a ser como un tono azul, pero más grisáceo, ¿ya? Como esas días de playa, pero en el sur de Chile, cuando es un poco más oscuro. Dejando algunos claros para lo que son algunas nubes que pueden estar proyectadas por ahí. Vamos a poner un poco más gris algunas zonas. Ya, bien desordenado, la verdad, porque no quiero que el cielo en este caso compita con lo que yo voy a proyectar más abajo. Y voy a terminar un poco más acuoso hacia abajo para que después se nos mezcle con el cerro. Ahí, incluso con un poco de papel, puedo ir abriendo algunos claros entre medio. Y este tono también va a bajar una vez que se vaya secando. El papel se encarga también en la gravedad de hacer algunos otros efectos con la acuarela. No vamos a hacer un tremendo trabajo de cielo, simplemente lo vamos a poner ahí, nada más. Y eso sería nuestro cielo. Como dijimos que íbamos a hacer una fusión de los cerros o la parte de atrás un poco más como si hubiera, no una niebla propiamente tal, pero sí que se sepa que está la información de los cerros, pero como les digo que no compita con lo que realmente quiero hacer más adelante, voy a elegir algún tono verde que voy a mezclar con esa misma mezcla que había hecho en el cielo, que es un poco más grisáceo. Pero ¿por qué verde? Básicamente para darle un poco más de, de presencia al cerro. Y si bien quiero que se pierda, que se funda con el cielo, pero también quiero que sepa que hay ahí algo. Y vamos a hacer dos cerros que van a estar asomándose ahí. Ahí, hidrate un poco para que esto se vaya mezclando. Un poco aquí voy a el horizonte de este cerro para que no caiga mucho o no se me suba tanto el pigmento una vez que lo haya puesto. ¿Sabes? Y con diferentes tonalidades dentro del mismo de lo que estoy haciendo. Esto después baja. Y se pierde acá con los árboles. Algunas bajadas por acá. Como si los cerros. Acá hay una entrada de luz que puedo retirar un poco con el papel. Por esas nubes ahí se coló un rayo de luz. ¿Sabes? Y más adelante, otro de los verdes, pero un poco más azulado. O sea, le pongo un poco de azul a ese verde. ¿Por qué? Porque se tiene que ver un poco más cercano. Porque ahí hay otro tipo de vegetación. Y hasta que se une después ahí con la información que va a estar más abajo. Pero también voy a poner un poco de café en la base para ir haciendo un poco de cercanía con lo que es la playa, con lo que es sin mucho,
limpio mi pincel y voy retirando. Eso es. Hago un poco más de mezcla. Y si estamos hablando de las consistencias, aquí estoy trabajando con té, básicamente. Un poco de café. Este verde. Y voy aquí ya acercándome a los árboles que están más atrás. Un poco más del verde. Porque esto se tiene que ver con unas diferencias entre uno y otro. Lo oscurecí un poco, porque como bajó el tono. Y porque después más abajo vamos a poner algunas rocas. Eso me quedan así como con puntitas que pueden simular árboles o cosas por el estilo. Así que me gustó ahí esa parte del resultado. Aquí solamente hago una línea o una fusión nada más. Ahí. Para que después las roquitas hagan lo suyo. También ahí un poco de luces en algunas partes o sombras en otras. Es ir jugando un poco ahí con el paisaje. Y si nos cargamos mucho, vamos retirando un poco, pero siempre tratando de ir dibujando este paisaje. Acá arriba quiero un poco recargar, aprovechando que aún está húmedo el papel. Con un poco de agua limpia lo esparzo un poco, sin perder la luz que me estaba entrando desde ahí arriba. ¿Sí? Y para acá también vamos a... Ahí. Ahí tenemos ya los cerros básicamente resueltos, la parte de arriba. Ahí la caída. Falta un poco la caída acá, de ese cerro. Y acá también un poquito. Bien. Tenemos los cerros resueltos, tenemos el cielo resuelto. Ya vamos a ir descendiendo y vamos llegando ya a lo que es la playa. En cuanto al agua, vamos a hacer una capa que la vamos a fusionar un poco también con la arena que va a estar más acá. Así que para el agua, voy a limpiar un poco acá la paleta. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un tono que es ya, el color mar ya no es solamente azul ultramar, sino que el mar tiene un poco de verde también dentro de aquello y también un poco de color tipo esmeralda. Así que vamos a hacer aquí una mezcla de todos ellos para tratar de llegar ahí al color que quiero o estimo. Que quede así como un azul verdoso. Color mar. Este, este, este mar nosotros lo vamos a trabajar no tan en húmedo, porque quiero que me haga algunos efectos o reflejos, como pueden ver. Y mientras más cerca acá de la orilla, tiene que estar un poco más diluido esta mezcla, por la sencilla razón de que estamos llegando ya a la parte de la playa, hay más espuma, hay otro tipo de información. Entonces, la parte de atrás la hago más oscura y después un poco de agua para ir diluyendo esta zona de agua que tiene que ser más suave. Hay unas rocas que quiero incorporar por ahí, así que tengo que ir trabajando muy poco y dejando algunos tonos blancos para lo que es la espuma. Trabajo como modelado, así que me van a perdonar si no me queda muy realmente lo que yo explico, pero con referente a la ubicación.
Y acá hay una zona con piedras, por ejemplo. Y vamos dejando acá nuestro espacio de espuma. Y quiero hacer una fusión acá. Pero esa fusión yo la voy a humedecer porque quiero que, si bien entre el agua, pero se mezcle con la arena. Entonces, para poder llegar a hacer eso, tengo que aplicar un poco de este color que hice para el mar. Pero también ya incorporo amarillo ocre. A esta mezcla, ¿para qué? Para que en la típica entrada de agua, mezclados, así, los colores. Y a medida que esto se va acercando hacia el interior, ahí le pongo un poco de azul para que se provoque esta mezcla. Ahí. Y a medida que vas avanzando hacia adentro, le vas agregando más ocre, color ocre. Porque ya la arena aquí se va secando. Por ahí están los bañistas. Vamos a dejar ahí espacio para una sombrilla. Las personas que están ahí. Y después le damos un poco de agua acá para terminar el avance. Y hago estos ingresos así como en diagonal. Aquí vamos a sacar un poco en las sombrillas. Ahora, con el pincel limpio, hago algunas líneas. Como está húmedo, algunas líneas del agua. De la marea, el oleaje, no sé. Y por ahí está quedando. Sí. Entonces, nos queda acá solamente la línea perdón, la parte de los arbolitos. En esa sección lo que vamos a hacer es poner la parte más clara de los árboles para ir completando después. Entonces, con amarillo ocre, un poco de verde, y voy a hacer una aguada aquí, un lavado, perdón, para después incorporar un tono más oscuro a medida que voy metiéndome hacia adentro. Cambiar un poco el pincel. Que ya casi dibujando hojas, árboles y todo eso. Y estos árboles para allá se me van a ir perdiendo. Oscurezco la base un poco, que generalmente son las sombras que están hacia adentro. Un poco de agua. Y también acá en la esquina un poco más sombrío. Humedezco un poco ahí las puntas de esto, para que se diluyan estas ramas y ganchos. Y hacia allá, hacia el fondo, se van perdiendo los árboles. Voy a humedecer la zona, porque no lo lanzo con el pulverizador, porque quiero que se vayan por donde yo quiera esta línea de árboles. Si no, se me va a arrancar hacia el agua lo que yo quiero hacer. Entonces, aquí comienzo desde la línea más distante a dibujar estos árboles.
que es una línea de árboles que está más atrás de lo que está ahí, de lo que se ve ahí al inicio. Eso generalmente uno trabaja también con los dedos para ir bajando algunos tonitos que quedaron muy oscuros. Y más acá le hago punta al pincel y, y le voy alejando la línea entre árboles, rocas y todo lo que yo, la información que voy a encontrar. Y para bajarle el tono, un poco de papel para que no quede tan sobrepuesto. Y acá está más húmedo, así que ahí va a jugar un poquitito más. Y hasta que se mezcla con los árboles que encontramos más acá. Y tiramos un poquito de agua para que se hagan unos efectos ahí en esa parte. Y aquí con el papel también. Ahí al final vamos a ver si es que les agregamos alguna otros detalles, porque faltan rocas y todo eso. Ahí tenemos ya logrado el fondo y con la primera agua. Vamos a secar un poco para poder agregar la segunda parte. Uno a medida que va secando puede ir agregando algunos matices, algunas cosas, complementando otras. Uno trabaja mucho con las manos acá, con los dedos, perdón, y para hacer algunos efectos. Y las uñas también. Este tipo de papel generalmente es muy útil para poder trabajar, así que seca también un poco más rápido. Estoy trabajando con un papel 300 gramos de algodón, que es marca Sennelier, ¿ya? Es como un formato más apaisajado. Y lo otro es que es encolado por los cuatro lados, ¿ya? Uno generalmente le pone un tip top o algo y saca la hojita. Bien, pues aquí ya tenemos, sí, ya está prácticamente seco. Así que podemos seguir trabajando con ello. Bien, pues lo que queda acá, entonces ya empezar a completar algunos detalles con respecto a las rocas o la información que tiene que ver con los bañistas, ya hacer un poco más de perspectiva con algunas cosas. Así que nos vamos a poner acá, vamos a trabajar con un pincel un poco más fino para hacer las rocas, roqueríos que están un poco más al fondo. ¿Ya? Para eso yo voy a tomar un poco de gris de paine. ¿Ya? Este gris de paine lo voy a tratar de diluir lo que pueda, porque no quiero que me quede muy oscuro. Incluso retiro un poco de pigmento y ya comienzo a poner algunas piedrecillas al fondo, que son las rocas que pueden a lo mejor estar un poco más lejanas ahí. ¿Ya? Y obviamente son un poco más oscuras que lo que yo estaba poniendo al principio, con esa línea de árboles. La acuarela no tiene que ser tal cual ustedes lo están viendo, porque tiene que ser un pseudo, una pseudo figura, porque al fin y al cabo su cabeza, su cerebro va a transformar esto en la figura que ustedes van a interpretar. Ya las personas nunca son tal cual, a no ser que ustedes hagan un realismo. ¿Ya? Y entonces lo que nosotros hacemos son pseudo figuras, sobre todo estas que son más pequeñas. No hay que enmerarse tanto en que queden tan parecidas, pero sí jugar mucho con la luz y con la sombra.
Vamos a poner también una línea de rocas que vienen desde el mar también. Ya siempre respetando también la base que es más lisa ahí. Em, Después le vamos a hacer con blanco, como si la ola estuviera chocando por esa zona, hasta llegar a la zona, a la primera zona ahí de las donde rompe la olita. ¿Ya? Puedo ir jugando también con un poco más espeso, más oscura, ¿ya? Diferentes tonalidades. Voy maquillando esto. Ahí ya trabajando con crema o con mantequilla en algunas zonas. Y piedras más pequeñas. Zona de roquerías. Hasta que nos vamos internando. También puedo ir mezclando un poco con verde. Este tono oscuro que había hecho recién. ¿Ya? ¿Para qué? Para acercarme a la línea de árboles y que no sea tan violento el cambio. Y abriendo algunas zonas para que no quede tan duro el- el trabajo ahí, en esa zona. Incluso me gustaría echarle un poco de agua para que se abra ahí el pigmento un poco. Vamos a hacer un poco más acá para que vaya subiendo. Y a medida que acá voy creciendo con el follaje, para que se haga la fusión. Aquí va a haber otro arbolito más cercano todavía. Bien. Y esto va escalando. Poco agua. Por ahí ya se está viendo. Puedo hacer uno un poquito más cercano. Ahí. Esto es muy de detalle esto de la orilla, así que básicamente eso. Entonces vamos agregando ya otras piedrecitas. A ver, va a ser como ya casi maquillaje solamente. Es como la zona de rocas ahí, esa parte ahí. Más acá va a estar la zona de arena. Vamos siempre sacando un poco de pigmento para que no quede tan duro. Ahí. Siempre tratando de unir. Bien. Más acá, otras, pero que se van a ir perdiendo algunas. Ahora ya voy mezclando un poco con café, esta tonalidad inicial, para que ya vayan apareciendo diferentes tonos las de más atrás siempre van a ser como más oscuras, más negras, más de otro color. Pero a medida que te vas acercando, tienes que ir identificando un poco el color. Ya hay algunas que incluso le pueden ser un poco más verdosas, las que están más cercanas. Y, a ver, poner una piedra por acá para que
para hacer una buena fusión ahí con esa parte de los árboles. ¿Mm? Bien. Después con blanco ahí vamos a completar. Y ya nos acercamos ya a la zona principal. Y como les comentaba, un café, pero también mezclado un poco con el verde. Puede poner un poco azul también ahí. Ahí. ¿Ya? Y vamos acá ya haciendo otro tipo de roca. Si queda muy oscura, la aclaramos un poquito con amarillo, la aclaramos. Haciendo montículos de roquerío. Eso. Unas que se internan acá. Ahí. Parece que por ahí ya estamos con las piedrecitas. Ahora vamos a ver, sacar algunos claros aquí con el papel. Y ya tenemos nuestra zona de rocas ya hecha. Trabajemos con las personas antes de poner la última parte que son los blancos. Limpio mis pinceles y vamos con, a ver, este toldo, más o menos para hacer un poco relación así, para que no sea tan fuerte los cambios. Vamos a hacer un tono del mismo celeste, como del mar que teníamos recién, pero un tono eh, en azul cerúleo, pero muy diluido, para que no sea nuestro punto focal no sea tan violento por lo hecho rojo o verde, pero ya tenía mucho verde, para que haga un contraste, ¿ya? Y el de atrás va a ser en color rojo. No hice rojo, como les digo, para que no sea tan violento, ya, pero bien diluido, con harta agua. El de atrás. Este quitasol. Ahora, la línea sombra de este quitasol, le vamos aquí en la base, lo vamos a oscurecer. Y sobre todo en la parte del fondo, porque es donde le da menos sol. Y también el mismo para el rojo. Para hacer un efecto como que hay una entrada de luz en esa zona. Y le vamos a sacar aquí un poco a cada uno para que se haga ese efecto más notorio todavía. Eso. Respecto a los bañistas, vamos a dibujarlos. Pseudo bañistas, como les digo. ¿Ya? Vamos a tomar un color, un azul, que este es un azul Prusia, ¿ya? Para, como está bajo del toldo, si bien quedó muy oscuro, vamos a hacer dos personas ahí, ¿ya? Pero le saco un poco, le levanto, listo, ¿no? No sé, el traje de baño, por ejemplo, puede ser un color rojo. ¿Mm? El de atrás puede tener un traje de baño de otro tono, por ejemplo, a ver si con el ocre no anda bien, para que no resalte tanto ¿ya? Puede ser un niño aquí acompañando así con un chaleco salvavidas, por ejemplo. Acá una persona que puede estar acompañando esta. ¿Ya? Le bajé demasiado el tono, pero siempre así con
casi, casi como un dibujo. Las piernas. Después le vamos a hacer líneas de, de luz. Nos faltó su cama, porque está en una cama de playa, igual que este acá. Bajamos un poquito el tono ahí. Y también al toldo tenemos que definirlo. Aprovechando el mismo azul, a lo mejor agregar algunas líneas. Y dado que está húmedo esto. Y la parte de abajo. Y al toldo rojo, obviamente, líneas más definidas rojas. Y su línea de sombra. Bien. Ahora, los infaltables. Pajaritos en el aire. Vamos a dibujar algunos por acá. Están revoloteando. Las gaviotas. Unas que pueden andar a lo mejor aquí en el suelo. Y ahora vamos con los tonos blancos. Vamos a trabajar con el blanco directamente desde el tubo. Voy a sacar un poco acá. Ahí. Y vamos a hacer unas líneas para las olas y sacar algunos tonos de luz que nos faltaron. Por ejemplo, en la parte de las piedras, las rocas. La base. Ahí. Trabajando muy, muy como en seco lo blanco. Siempre ahí en la parte de la base de la roca. Yo puedo haber dejado esta parte blanca, pero como la roca no sabía dónde la iba a poner definitivamente, por eso la estoy haciendo ahora. Necesito arrastrar un poco más, porque son más grandes las que están acá. Esta ya es la consistencia manteca o mantequilla, lo que hablábamos al principio. Trabajamos té, leche, crema, y aquí ya estamos agregando la manteca, casi como una receta. Líneas de ola. Y lo que les comenté recién es hacer a los personajes iluminarlas. Por ejemplo, esta persona que está aquí de pie, la cabeza, los hombros.
también al toldo que está acá. Esta es la línea de luz directa que pueden recibir. Y que nos faltaría más o menos observando, tal vez algunos efectos de la arena. Vamos a salpicar un poco acá, aprovechando esto. Pero lo voy a hacer con un cepillo de dientes. Vamos a salpicar algunas cosas. Cepillo de dientes en desuso. Tomo del ocre, poco del verde, para un poco de arena. Y le puedo poner un poco de agua ahí para que se muevan estos pigmentos. Estamos casi. Lo que pasa es que generalmente uno ya va viendo algunas cosas y vamos a dibujar un poco aquí de ola con un poco de blanco. Pero este blanco está como muy licuado. Voy a coger un pincel seco. A ver si podemos hacer una rastrega. No, tampoco. Y otro más chico. A ver este abanico. No, definitivamente mi blanco se licuó demasiado. Vamos a ver. Ahí sí. Sí. Ese que uno le quiere dar más tonos o más caché, nada más. Nada más. Y yo creo ya estaríamos ahí para que en la sombrilla no quede tan parejo ahí con el dedo. Y yo creo que ya tendríamos. Estamos trabajando, como les digo, desde la playa hacia el interior del mar. ¿Con qué? También haciendo el repaso con lo que son las nubes, los diferentes tonos que se arman con respecto a lo que son más licuados, en este caso las pinceladas de la acuarela, para que se vean los efectos como de lejanía en los cerros. Yo tengo que poner un poco de blanco aquí en las palomitas, las gaviotas, perdón. Ahí. Y para que se hagan ese efecto de que se ven más lejanos, ¿ya? Por eso más licuado. Y abajo jugando con diferentes tonalidades para armar y que se vayan fusionando los árboles hasta llegar a los árboles que están como más cercanos. Aquí la base a lo mejor me falta trabajar un poco más oscuro. Veamos, ¿ya? Hacerlo un poco más oscuro para que también tenga una buena transición. Poco de agua. Yo generalmente voy haciendo un poco de textura con los papeles. Ahí sí. ¿Ya? Y un poco de ramas por ahí. Con la uña y un poco de troncos. ¿Ya? Y la transición correspondiente. Después los roqueridos que se unen con el agua, con el mar, etcétera, poder tenido a lo mejor más detalles, más, pero dado el tiempo no se puede hacer más. Y después la fusión ahí con la mezcla de agua con arena, y a medida que va entrando, la arena obviamente se va oscureciendo o va tomando este tono que es amarillo ocre. Y unos bañistas que en realidad puse unos poquitos, pude rellenado más de gente, pero me falta algo importante, perdón, que es las sombras de estos personajes. ¿Ya?
La luz viene desde allá, por ende la sombra un poquito proyectada hacia atrás. Un poco, digo, ¿por qué? Porque está bien gris el día. Ahí sí, ahí sí te creo. Estaba dejando algo muy importante ahí en veremos. Bien, pues, pero les haya gustado, ¿ya? Es poquito el tiempo, pero la verdad que es gratificante. Hay muchas cosas de esto que ya los alumnos ya lo tienen interiorizado, ya lo saben, así que fue un poco de repaso y además para poder complementar estos paisajes marinos que son muy bonitos y a medida que va pasando el tiempo vamos a ir acercándonos hacia adentro y quién sabe, a lo mejor podemos tener un barco ahí con un anochecer tal vez o, ¿por qué no hasta un combate? Que generalmente tiene muchos recursos con respecto a lo que son las veladuras, porque mucho humo, mucha niebla, muchas cosas. Así que espero les haya gustado y muchas gracias nuevamente por acompañar. Que estén muy bien. Excelente semana.